Saludos cordiales, amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario, que lo transmitimos todos los días martes a partir del mediodía. Un gusto estar de nuevo con ustedes, como todas las semanas, llevándoles las mejores noticias, noticias positivas, por supuesto que hay muchas en nuestro país. Agradecerle a las 40 emisoras aliadas a Corape Digital TV que nos permiten llegar a través de la radio a 19 provincias de nuestro país y por supuesto a nivel del mundo llegamos con esta señal digital de Corape Digital TV allá en estos distintos lugares de Latinoamérica, de los cuales solemos recibir alguna que otro mensaje, agradecerles a ustedes, siempre tomamos en cuenta tus magníficos comentarios, muy gentiles. Bueno, este es un nuevo programa, es un nuevo día y vamos a seguir trabajando en un tema que es para nosotros de fundamental interés, es la salud mental, para lo cual, como ustedes conocen, queridos amigos y amigas, hacemos un trabajo de voluntariado por muchos espacios del Distrito Metropolitano de Quito, llevando actividades como las ruedas de diálogo, la terapia comunitaria integrativa sistémica, que se llama, y esto con la finalidad de apoyar a las comunidades que requieren un espacio de trabajo de esas emociones. Este es un tema que es recurrente y de importancia para nosotros y por eso es que ahora en estos espacios de televisión, de radio, queremos también compartir con ustedes algunas otras actividades en esa línea del cuidado, de la prevención, de la salud mental. Para esto, pues agradecemos siempre a nuestros aliados y ahora en particular a la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, con quienes hemos llegado a un acuerdo para trabajar en conjunto y hacer algunas actividades que son de mutuo interés, como es la prevención de salud. Esta tarde vamos a tener entonces un conversatorio sobre salud mental y por esto le hemos invitado y agradecemos a la psicóloga clínica Sandra Ortiz Moya. Ella es parte del grupo de técnicos, de psicólogos de la Secretaría de Salud del municipio. Ella nos acompaña esta tarde. Queremos agradecer su presencia y es con ella precisamente que vamos a hacer un capítulo más de esto de prevención de salud, del cuidado de salud mental. Así es que atentos amigos, amigas, porque algo vamos a aprender esta tarde de hoy. Les saludamos a Sandra. Un gusto tenerte acá en nuestro espacio televisivo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Santiago y muchas gracias la invitación. Me encanta poder conversar sobre temas del cuidado de la salud mental. Justamente somos el apoyo en comunidad. Yo trabajo y formo parte del equipo de salud mental comunitaria en el Distrito Metropolitano de Quito. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Sandra. Y bueno, ella es psicóloga clínica por la Universidad Central del Ecuador, tiene una especialización en ciencias sexológicas de la Universidad de Almería y también tiene un diplomado en educación e investigación. Así es que es una docente también de mucho tiempo en algunas universidades locales y su experiencia enorme en estos trabajos del cuidado de la salud mental, pues nos permiten asegurar que vamos a tener un diálogo muy fructífero, donde vamos a aprender mucho. Mi querida Sandra, la invitación ha sido hecha con la finalidad también de empezar a conocer de parte de cada uno de ustedes, de los técnicos de la Secretaría de Salud del municipio, algunos temas que son trascendentales para el cuidado de la salud mental. Tú me habías propuesto hablar de la depresión y por supuesto me pareció algo importante porque es un trastorno mental que muchas veces no se lo toma en cuenta y que efectivamente si es atendido a tiempo y en principio no se convierte en trastorno, se convierte en enfermedad. Así es que muchísimas gracias por tu colaboración. Quisiéramos entonces conocer en principio pues la propuesta tuya que tienes para llevar esta información a nuestro gran público. Adelante, por favor, mi querida Sandra. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, el abordaje de temas de salud mental han tomado fuerza a partir de la pandemia.
¿sí? Porque, bueno, las condiciones en las que tuvimos que vivir y atravesar ciertas situaciones fuertes como pérdidas o ese simple temor que se sentía, ¿no? De salir, de contagiarse, pararon estas enfermedades mentales, como de estrés, ansiedad, depresión. Bueno, y a la depresión se le conoce como un trastorno mental común, pero que tiene algunas características, como por ejemplo ese bajo estado de ánimo, un sentimiento de tristeza, la pérdida de interés por varias cosas que antes se disfrutaban, como por ejemplo un deporte, el compartir en familia, también ese deseo tan natural, como es el deseo sexual, va en declive, y otras características que hacen que notemos un cambio en el comportamiento de las personas. Ahí la importancia de que pongamos en conocimiento de la población el hecho de que debemos permanecer atentos a esos cambios de comportamiento. Sí, porque muchas veces simplemente se puede catalogar como una falta de respeto hacia la familia, por su aislamiento, o una pérdida de interés, como por ejemplo, el hecho de minimizar en adolescentes, en niños, que ya perdieron el interés por bañarse, que ya no quieren jugar, que no quieren comer. Esto puede ir más allá. Entonces, es un llamado para que todos conozcamos estas características que podemos encontrar en la depresión, tomando en cuenta que la depresión es un trastorno que podemos encontrar en todas las edades, ¿sí? En niños, adolescentes, adulto joven, adulto mayor, en cada una de las etapas de la vida puede manifestarse. Podríamos decir que no se puede hablar únicamente de una causa. Sí, la depresión puede manifestarse en diferentes circunstancias, situaciones, como puede ser la pérdida de un ser querido. No solamente cuando hablamos de pérdida, hablamos de una muerte. Estamos también hablando de esta pérdida frente a un divorcio. Sí, se pierde esa estabilidad de pareja, de matrimonio, de familia, y obviamente tal vez los más afectados van a ser los niños, ¿sí? Porque son situaciones, problemas en el que el adulto como que se encaja en ver quién tiene la razón y no un poquito, no va un poquito más allá de proteger, ¿no? Proteger a todos los miembros de la familia ante esta toma de decisión, porque pienso yo que para una separación, un divorcio, es importante la toma de decisión de parte de los dos, especialmente. Si queremos ir un poquito más allá, pues interesarnos por cómo se sienten los niños, es decir, todos los miembros de la familia. Podría ser también la pérdida de un trabajo, la jubilación, es decir, todo aquello que hace que nosotros tengamos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Es una característica del ser humano, podemos manejarlo muy bien, este proceso de adaptación, pero no todos con la misma resiliencia. Sí, entonces, importantísimo que estemos atentos cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un cambio de domicilio. Sí, eso posiblemente como adultos lo aceptamos mejor, nos adaptamos de mejor manera, pero ¿qué tal los niños? Perder a sus amiguitos, perder su escuela. Es decir, debemos ser conscientes y tal vez formar una red de apoyo para las personas que van a tener que adaptarse a un nuevo estilo de vida. Sí, Mi querida Sandra, hasta ahí me queda entonces claro que cualquier cambio drástico, cualquier cambio, brusco en el estilo de vida de una persona, de cualquier edad, nos comenta usted, es susceptible de que se produzcan algunos cambios de comportamiento particulares en el individuo.
Y allí, entonces, usted nos plantea que hay que estar atentos a esos cambios particulares de estado de ánimo, que bien podrían ser, en principio, normales, debo entender, y ahí sí le voy a pedir un poquito más de explicación en el caso de los niños, que muchas veces puede ser mucho más difícil en entender, descubrir, observar esos cambios, para que efectivamente no pasen a un nivel mayor de un problema mental. Así es que la versión es estar atentos con el comportamiento humano de todos quienes tenemos un cambio radical en el estilo de vida. Esto es así, ¿no? Eso es, exactamente. Existen cambios que muchas veces en la familia se pueden pensar que son normales o simplemente que se trate de un niño malcriado, ¿no? Ya no obedece, no quiere ducharse, no quiere sentarse a la mesa a comer, quiere estar solo en su cuarto, eh, ya no cumple con ciertas obligaciones que antes lo hacía, como por ejemplo, ya no presentar deberes en la escuela. Y entonces lo más fácil es pensar, es un malcriado, ¿no? No está cumpliendo con todas las cosas, pero ahí siempre dejarlo como un espacio para una posible depresión. ¿Por qué no nos interesamos un poquito más para conversar con el niño? ¿Qué pasa? A lo mejor tiene ese deseo permanente de llorar, esa pérdida de interés por las cosas que antes les llamaban la atención, es algo que no es muy normal, ¿no? Entonces, que sí debe llamar la atención como para buscar ayuda, buscar un apoyo para el niño, la niña e incluso el adolescente. De esa manera estamos evitando que de una depresión leve pase tal vez a una depresión moderada o grave. Sí, en donde ya las molestias son más fuertes, más intensas y van siendo limitantes, ¿sí? De cumplir ciertos roles, ciertas obligaciones que tenemos. Es así como, por ejemplo, los adultos, una de cada 10 personas que tienen bajas laborales por incapacidad es debido a la depresión. Entonces, si eso ocasiona en el adulto, pues también tenemos que pensar en lo que puede ocasionar en los niños, en los adolescentes y buscar ese apoyo. Yo pienso que una de las principales herramientas que podemos tener dentro de los hogares es la comunicación, el interesarse por escuchar qué es lo que sucede, cuáles son los intereses del niño, del adolescente, en sí de todos, porque estamos hablando también de adultos mayores, que una de las principales quejas es el abandono, ¿sí? Si no tiene con quién comunicarse, porque posiblemente ya se trata de una pareja, que sus hijos salieron del hogar, o mucho más, si enviudó uno de los dos, pues también la queja es esta situación de abandono, de sentirse abandonado por los demás familiares, la necesidad de comunicarse con él, de contarle sus problemas, de ser escuchado. A veces estos problemas de salud mental se solucionan simplemente con una escucha, ¿sí? A la persona no le gusta más, sino que le escuche. Sí, en salud mental comunitaria nos manejamos con una norma muy rica, la entiendo yo, como es la norma del no aquí. No aconsejamos, no juzgamos y tampoco interpretamos, porque debería ser así. Cada una de las personas tiene sus razones para haber cumplido cierta actividad, cierto comportamiento, y no existe la perfección. Entonces, no debe ser juzgada, pero muchas veces eso se da en la En misma familia. este espacio de te interrumpo, mi querida Sandrita, porque, cabe, darle un cierto espacio en particular a los síntomas de la depresión en niños. Normalmente, bien tú lo mencionabas, los padres podemos malentender que un cambio de comportamiento en ellos puede ser,
más bien producto de un rompimiento de reglas, de una, eh, digamos, de un mal genio del niño, muy temporal para nosotros, que puede pasar o no, pero, en particular, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta con los niños en casa para poder estar alertas de que en realidad estamos en el límite y en el riesgo de una depresión en nuestros niños? Ya, lo había dicho antes, ¿no? Como que Ujú. se acentúa esa pérdida de interés, por decir, el Ya, niño ya no le interesa jugar, ya no le ya. interesa hacer sus actividades cotidianas. Ujú. El aislamiento, si antes compartía con su familia, pues ahora prefiere estar en su cuarto. Y muchas veces ni siquiera es por el televisor, sino que simplemente porque no permite ese contacto con las demás personas, se siente tan triste, tan solo y prefiere aislarse, ¿sí? Luego podríamos encontrar, trastornos del sueño. ¿Tiene dificultad para quedarse dormido o también tiene un sueño intermitente? Se despierta por la noche, a la madrugada, empieza a deambular por la casa. Podríamos también pensar en aquellos cambios en el proceso de alimentación, Ya. deja, pierde el apetito, ¿sí? Hay personas que también empiezan a comer eh, más de la cuenta, la irritabilidad, ¿sí? Está a la defensiva, algo le dice a alguien y el niño puede responder de una manera inadecuada. Es por eso, pues, que se confunde muchas veces con un comportamiento desafiante, por ejemplo, por su reacción. Pero en esto es importante tomar en cuenta que es esa falta de comprensión. No sé lo que me pasa, ¿sí? Simplemente Allí también tengo. podría, digo yo, le comento, le pregunto, ¿habría que averiguar el comportamiento del niño en sus aulas de clase, en su colegio, en su escuela? Sí, aquí es importantísimo mantener una buena comunicación justo con la comunidad educativa, ¿sí? Es decir, los niños o adolescentes, docentes y padres de familia, ¿sí? Porque obviamente el comportamiento va a cambiar en el hogar, va a cambiar en el ámbito educativo y en el social también. Si a lo mejor antes le gustaba salir, reunirse con otros niños, pues ya no lo va a hacer, va a ser con dificultad. Aquel cansancio que sienten mientras permanecen con depresión hace que se sientan justamente aislados y busquen estar en un lugar Ujú. para Ahora, descansar, ¿no? em, lo recomendable, sería, ¿qué tiempo dejar pasar en estas sintomatología, en estas características que las ha descrito, para como padres nosotros tomar la decisión de llevarle a un especialista de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, un médico? No sé por dónde deberíamos empezar, mi querida Sandra, ¿y qué tiempo es el que debemos dejar pasar en esas circunstancias a nuestro niño o niña antes de acudir en ayuda profesional? Bueno, yo pienso que es importante que en cuanto veamos cambios en el comportamiento de nuestros niños, busquemos esa comunicación, ¿sí? Que debe ser de padres o buscar si a lo mejor el hermano mayor, la hermana mayor, o tiene un mayor vínculo con una persona en la familia, sea quien busque ese acercamiento para identificar, saber qué es lo que siente, por qué, porque muchas veces es la unión de situaciones difíciles que está pasando, ¿no? Factores de riesgo, le llamamos. Por ejemplo, una familia eh, poco funcional, que tiene dificultades, que siempre va a estar frente a discusiones, va a la escuela y tal vez ese cansancio, esa fatiga que llega a tener por la depresión, hace que también en la escuela sufra de bullying, ¿sí? Empiece a tener burlas por parte de los compañeros, de las compañeras. Todo eso se une, ¿sí? Y el niño va a seguir cerrando, va a tener una visión de túnel, como lo llamamos, ¿sí?
y no va a encontrar como la salida, simplemente va a pensar de que él es el que está mal, de que él no tiene ya salida a sus problemas, y es por eso que muchas veces escuchamos, ¿no? Esos casos de suicidio en niños, en adolescentes que están incrementando. Entonces, yo pienso que es inmediato. Nosotros identificamos ciertos cambios, ya debemos preocuparnos, saber qué pasa en la escuela, qué pasa en casa, qué pasa con él, ¿sí? Porque si ya pierde el interés por su arreglo personal, por cuidarse, por aquel partido de fútbol que antes le encantaba, y son 2 semanas, 3 semanas, pues no esperar más. Es necesario buscar, porque se dice, ¿no? Todo a tiempo tiene solución. Y qué mejor identificar cualquier dificultad que esté pasando para buscar un apoyo, un profesional que le ayude, ¿sí? En el trabajo y evitar consecuencias mayores como una depresión moderada o grave. Le pregunto, mi querida Sandra, se ve en la población juvenil, ya pasando a otra etapa de la edad, muchos niñas, niños, adolescentes que, se dan por marcarse, por herirse, por Ujú, autoinfligirse algún daño corporal. ¿Esto es un signo también de una alerta de una llamado. probable depresión? Sí, sí, sí. Y esto voy a hacer referencia a varios casos que he atendido y les digo, ¿qué sientes? ¿Por qué acudiste a eso? ¿No? Porque muchas veces no se esperan, pero cuando yo tengo, les digo, déjame ver tus manitos. Y veo los bordes de las uñas completamente destruidos. Avanzo un poquito más y los veo, pues tienen cutting, huellas de cutting, pero muchas veces los papás no perciben eso como un riesgo, como un peligro. Entonces, le digo, ¿qué sentías? Y dice, es un dolor que no lo puedo expresar. Y como es un dolor que no siente mi cuerpo, sino mucho más allá, eso le traslado a mi cuerpo. Es como que me alivio de ese dolor emocional y hago que mi cuerpo comenta que sienten alivio. Entonces, al dolor emocional, ¿sí? Es como que lo trasladan a ese dolor físico. Entonces, hay muchos casos de niños y adolescentes, lamentablemente, que se ven estas huellas de Putin. Esto es entonces una clara señal de una etapa depresiva del niño, del adolescente, y digamos, termina siendo también, digamos, el clímax de un problema. ¿Puede estar muy cerca de eso, de allí a un suicidio, a un acto autolítico? Sí, de la experiencia puedo decir que no el 100% significaría que está en depresión. Ya, Recordemos también que tenemos conductas imitativas, ¿no? Y que muchas veces los niños y los adolescentes, simplemente porque ven que otros niños se hacen, para saber qué se siente, empiezan a también hacerlo. Pero, sin embargo, yo no minimizaría esta situación. Siempre que vea yo una señal, una huella en los antebrazos, brazos, piernas, en el abdomen, es necesario ir más allá, saber qué es lo que está pasando, cuál es el sufrimiento que tiene o si en realidad fue una conducta imitativa, ¿sí? Y obviamente, sí, cuando empiezan y más allá de una depresión, tiene ya algún trastorno, ya hablo en adolescentes y un poquito más. Sí, estamos ya también frente a un caso al que tenemos que prestar mucha atención porque puede llegar a tener intentos autolíticos, intentos de suicidio o incluso llegar al suicidio. ujú, ujú. Entonces, centrándonos en esta etapa de la edad de adolescencia,
allí pueden sumar estos otros factores como el cutting o como el consumo de sustancias, como, la adicción a algún tipo, algún mecanismo, alguna sustancia, ya es también otro problema adicional que se suma y que también puede ser parte de un proceso depresivo. ¿Esto puede ser así, mi querida Sandra? Sí, 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 claro. Muchas personas, o niños, adolescentes, empiezan el consumo de cualquier sustancia, Ujú, eh, incluso lo dicen, ¿no? Por curiosidad, por saber qué es. Muchos porque en el grupo les acepten. Sí, es decir, tenemos varias causas. Pero es importante mantener un control. Sabemos que cualquier sustancia puede llegar a generar dependencia. ¿Sí? Entonces, si no somos eh, conscientes de lo que está pasando en el ujú, comportamiento de mi niño, de mi hijo adolescente o del niño, pues puede llegar tal vez a ser una dependencia y en casos que no se han enterado papá ni mamá. Sí, entonces este también es como una invitación a los papás a estar siempre un poco más pendientes eh, de en qué estado llegan, por ejemplo, a casa, qué hacen cuando están en sus cuartos encerrados, pero no como que estamos controlando, sino más bien como esa búsqueda de aquí estoy si me necesitas, puedes contar conmigo, me intereso por la música que te gusta, qué deporte te encanta, cuál es tu artista preferido. Es decir, una manera de acercarnos, pero en base a lo que al niño, a lo del adolescente le interesa. ¿Sí? De esa manera vamos a obtener mejores resultados en cuanto a la comunicación y creo que la comunicación nos abre un camino para mejorar esa relación padres. ujú. Avancemos en otra edad y en otro caso que quiero preguntarle, aprovechando, estamos con nuestra querida compañera Sandra Ortiz, psicóloga clínica, parte del grupo de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos dialogando con un especialista de la salud mental a efectos de conocer un poquito más, de aprender esta tarde, el día de hoy, los temas relacionados a la depresión. Y hemos hablado entonces de los síntomas, de las situaciones que pueden aparecer y suceder en la niñez. Hemos avanzado a la edad de adolescentes, donde allí se suman pues otros tipos de situaciones como el cutting, esta autolesiones que suelen aparecer en algunos chicos o el empiezo de consumos de sustancias, de adicciones Ujú. que hemos mencionado. Hay otra circunstancia además, ya hablando de otra población, de una población más bien adulta, quisiera situarme en estos casos de depresión posparto, mi querida Sandra. Puede ser también allí otro factor, una circunstancia muy particular donde suelen aparecer también esporádicamente, no sé, usted nos dirá si siempre o relativamente muy, esporádicamente estos casos de depresión posparto. Sí, bueno, no es un caso, un tema que se presente siempre, ¿no? Pero sí se encuentran aquellos casos en los que no se explica, eh, bueno, no, la persona que la siente no explica por qué rechaza al niño. No lo toma directamente como un trastorno, como una depresión, sino que justamente dice, no me explico qué pasa con mi hijo, no lo quiero ver, no lo quiero tener, no quiero alimentarle. Sí, entonces, ese conocimiento que deberíamos tener todas las personas de que es un trastorno, no es que rechaza, no es que no le quiere al niño, simplemente esa persona está pasando un trastorno, ¿sí? Mm, Un trastorno mental que es tan fuerte. Imaginémonos todos si sentimos un cansancio, un agotamiento terrible. Si perdemos el interés por todas las cosas, y ni siquiera me interesa si yo estoy bien o mal, ¿qué interés, qué cuidado puede prestar a un bebé? ¿Sí? Que muchas veces en ese estado, pues
no generan ese lazo eh, de afecto, ¿no? Porque justamente se da como un rechazo a este niño, a esta niña. Sin embargo, el personal de salud pues ya lo identifica y busca una interconsulta para psicología, para psiquiatría, según sea el caso, con la finalidad de que justamente la mujer mejore su condición para que el niño también o la niña reciba mejor atención, la alimentación, es decir, mejorar el ambiente en esa familia, mejorar toda la situación que puede pasar, porque también si no es entendida la mujer como que está atravesando una depresión, pueden llegar a tener un problema de pareja, por ejemplo. ya, ¿Por qué a mi hijo le rechazas? ¿Por qué a mi hijo no le alimentas, no le aceptas? Entonces, a más de sentirme cansada, con tristeza profunda, sin ánimo a hacer nada, siento el rechazo de otra persona, va a ahondarse este problema. Entonces es necesario buscar de inmediato ayuda psicológica para salvar, ¿no? No solo la salud mental de la señora, es salud mental de la familia, de la de la familia. Y esto sociedad. significa entonces que el esposo, podría tener, pues, esa iniciativa de solicitar el cuidado, el diagnóstico, el tratamiento, para efectos de que su pareja, la mujer, su niño sean bien cuidados. O sea, son temas que, como tú bien mencionas, corresponden a la familia en general. Avancemos un poquito más en la edad, ahora estamos en la edad adulta mayor, y allí la inquietud que te planteo es esta versión de que los adultos mayores también son poblaciones que están muy expuestas a estados depresivos. ¿En qué circunstancias puede darse estos hechos? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuál es tu criterio para, ahora mismo, pues, trasladar esta información importante a nuestra audiencia? Te escuchamos, Ana. Ya. Bueno, no sé, Santiago, si me permites, solo dedicar como unos minutitos a la persona adulta joven. Sí, ¿Ya? en ellos Oh, también se da, ¿no? La depresión, porque es una etapa en la que se va, se logra la consecución de objetivos. Sí, y muchas de ellas no cumplen con las expectativas, por ejemplo, ¿no? Aquel momento de ya contar con una profesión, de lograr contar con un hogar, por ejemplo, son objetivos que todos los seres humanos nos planteamos y muchas veces al no cumplirse, pues se generan frustraciones o justamente el rompimiento de estas relaciones, de estos matrimonios de una manera eh, conflictiva, genera también depresiones. Sí, son situaciones que también hay que prestar la atención y no minimizar, ¿no es cierto? Muchas veces escuchamos, el hombre es fuerte, el hombre no llora, no, el hombre también tiene sentimientos, emociones, y que mejor que los exprese, que manifieste aquellas emociones que tiene para disminuir un poquito las tensiones y evitar, por ejemplo, llevar, llegar a una depresión. Entonces, como les decía en un inicio, en todas las edades tiene su especificidad. En el adulto joven es esta, la consecución de objetivos ya, verse profesional, verse tal vez viajando, verse con un matrimonio, con su familia, con los hijos. También tenemos y no podemos descuidar en ese sentido la salud mental de las personas y mucho más si, por ejemplo, se forman parejas en las que hay conflictos, situaciones laborales estresantes, ¿sí? Que pueden llevar a una depresión, a una ansiedad. Entonces hay que prestar atención en todos los ámbitos en los que el ser humano se desenvuelve. Y ahora sí, vamos con adulto mayor, que es una población también que me encanta trabajar con ella, porque en realidad, pues, el adulto mayor muchas veces ya llega, ¿no? Con aquella situación de que están solos.
ya. de que ya se cumplió o están pasando aquel síndrome del nido vacío, que es cuando luego de haber tenido a todos sus hijos alrededor, de haber compartido, de darles lo mejor, de pronto ven que cada uno forma su hogar o por situaciones de estudio, de trabajo, abandonan el hogar y se van quedando solos. Esa soledad les hace prácticamente llegar a un estado depresivo porque falta de comunicación. Yo muchas veces les digo, esta es la mejor etapa en la que vuelven a vivir los dos, Ujú. ¿sí? Los dos solos y deberían dedicarse al cuidado, al autocuidado y a compartir con su pareja, de tal manera que no se sientan solos, pero muchas veces dicen, ¿y cómo yo olvido todo el pasado que viví con él o con ella? No puedo, estoy resentido. Entonces, la pregunta es, ¿podemos disfrutar, aunque sea un año, un día, un mes, 10 años que me quedan de vida, pero vivirlo a plenitud? Sí, aquello que ya pasó, pues se quedó en eso, en el pasado. Lo importante es vivir el presente. Si puedo volver a comunicarme, volver a salir, volver a compartir, a escuchar con la persona a la persona que tengo al lado, es volver a sentirse vivos. Y si ya no cuento con la persona, con mi pareja, porque me divorcié, porque falleció o por cualquier situación, ahora tenemos la ventaja, ¿no? De que eh, tanto autoridades y las familias mismo hemos puesto un poquito más de interés por el cuidado al adulto mayor. Por ejemplo, acá en el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos la formación de los 60 y piquito, a donde asisten grupos de adultos mayores a realizar diferentes actividades, actividades artísticas, hacen bailoterapia, viajan. Entonces, este compartir entre personas de su misma edad les ayuda muchísimo a verse que no están solas, ¿sí? A sentirse acompañadas y como dicen ahora, esto me da vida. Y el otro día iba a un 60 y piquito que las señoras me decían, yo ya no paso en casa, yo salgo, asisto y me encanta hacer manualidades. Aprendo, hago, ya tengo para regalos y me distraigo. Entonces es buscarle a cada cosa que hacemos la manera de disfrutar. Sí, y esto para todas las edades. Yo pienso que es Correcto. importantísimo buscar cómo disfruto de las cosas que hago. En particular, los adultos mayores, bien lo has descrito, se ven sujetos a una etapa en la vida donde quedan solos, eh, eh, hay una independencia total, digamos, en el mejor de los casos, tienen las posibilidades para vivir con tranquilidad, pero solos. Y la soledad es lo que más les aburre, le temen y les enferma. Entonces, ahí la recomendación, tú dices, es buscar actividades, Ujú. replantearse nuevos proyectos de vida. Siempre hay tiempo para replantearse nuevos proyectos. ¿Tú qué le dirías a esa población de adultos mayores respecto a mirar ese futuro con distintos ojos? ¿Qué hacer? Bueno, yo de varios casos que he podido conversar, la, so- la soledad es sentida por la inactividad. ¿Sí? Ya, Entonces me mantengo de una manera sedentaria, no encuentro qué hacer o no me he preocupado por buscar qué habilidad tengo, qué es lo que más me interesa hacer. Y tal vez eso les aburre y les llegan a sentirse solos. ¿Sí? Entonces, buscar aquellas actividades con las que van a disfrutar. Sí, yo les digo, ya toda una vida dedicaron para los demás, hijos, esposo, familiares. Es tiempo de dedicarse, ¿no? Que me gusta hacer manualidades, voy. Que quiero hacer bailoterapia, voy. Que ya tienen la posibilidad, incluso para aquellas personas que la situación económica no sea tan favorable. Estas actividades con las que se cuenta en el distrito metropolitano no tienen un costo,
demasiado elevado y pueden unirse a varias actividades. Entonces, hay incluso ejercicios para ayudar a mantener memoria, funciones, ¿no? Funciones psíquicas, memoria, la atención. Veo que les dan talleres de pintura, de muchas actividades. Entonces, simplemente para quienes están en el Distrito Metropolitano de Quito, acercarse a Casa Somos, que tenemos muchísimas casas en todos los barrios de Quito, a la más cercana. Usted puede buscar la Casa Somos más cercana y preguntar qué tipo de talleres tiene. Sí, entonces ahí le van a abrir un abanico de posibilidades, desde música, bailoterapia, eh, todo lo que nos podamos imaginar. Yo he disfrutado mucho en algunas casas Somos y me encanta ver que tienen una pasión por bailoterapia, por ejemplo, se mantienen activas, súper activas, bailan todo ritmo. Y así también en Casa Somos cuentan con talleres para población de diferentes edades. Entonces, así he visto yo. Vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, pero para, concluir, para redondear este tema, quería preguntarte, la depresión, que también suele suceder en población, enferma, en personas que están, transitando por alguna enfermedad crónica, no se diga una enfermedad incurable, y que le afecta no solo al enfermo, sino a la familia. Allí también puede haber una posibilidad de, la depresión que pudiera ser parte de esa vida de esas personas en ese momento de vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Completamente de acuerdo, sí. Cuando una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad crónica, peor terminal, ¿no es cierto? Dependiendo de las circunstancias, eh, es como que pierde el interés por vivir. O sea, si total ya me voy a morir, pues ya, ¿para qué me hago el tratamiento? Son frases que lo pronuncian, que lo dicen. Sin embargo, es importantísimo, yo pienso aquí tenemos un eje principal que es la psicoeducación. Psicoeducación es recibir información sobre esa enfermedad que me está agobiando. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo principal que yo debo hacer para evitar complicaciones en esa enfermedad? Sí, de tal manera que el trabajo primero vaya a lograr una aceptación de lo que está sucediendo. Pues sí, me diagnosticaron diabetes, me diagnosticaron una insuficiencia renal crónica. ¿Cómo debo cuidarme? Sí, y en eso es, eh, yo muchas veces les decía a las personas porque me respondía, eh, por ejemplo, en insuficiencia renal crónica, ya, no consuman mucho potasio, no consuman los plátanos, pero ya, ¿qué más da? De algo me voy a morir, es lo que me respondían, ¿no? Ya, Entonces yo les decía, bueno, eso sería bueno, que uno muera enseguida, pero tenemos que detenernos a pensar que son complicaciones las que vamos a tener y son las complicaciones las que nos van a deteriorar más. Entonces, estamos en un estado inicial, ¿sí? Una situación inicial de cualquier enfermedad. Lo importante es aceptar y empezar a cuidarme. Ya, entonces yo les decía, tenemos cuatro patitas principales para sostener, ¿sí? La salud, que es el control médico, ujú, la medicación que voy a tomar, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio y, por ejemplo, en aquellos pacientes de diabetes o insuficiencia renal o hipertensión, y también la alimentación. En esas cuatro cositas soy yo la responsable de cumplir con eso. Obviamente que es importante que la familia le apoye, pero no ese apoyo como tratándole como un caso especial, o sea, comida aparte para la persona que tiene diabetes, comida aparte. No, ¿qué tal que todos empecemos a hacer una dieta saludable y no le hagamos sentir como aislada, ¿no es cierto? Entonces, tiene que caminar, unámonos un poquito todos en ella lucha y de paso.
todos hacemos prevención, ¿sí? Mm, Hacemos perfecto. prevención y evitamos cuidarnos. Entonces, lo importante, yo pienso que una situación básica es la psicoeducación que podemos hacer con las personas. Y en base a eso evitamos una depresión. Hablemos de psicoeducación, vamos, redondeando este tema, vamos, mirando ahora sí con el detalle debido toda esta oferta que tiene el municipio de Quito, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito para todas las poblaciones, como tú bien has mencionado, a través de su gran red de Casas Somos en todo el territorio. Y allí, pues, quisiera entonces que nos dediquemos a hablar estos minutos finales sobre esa oferta, que tiene preparado y en particular aquella que está dirigido a cuidar la salud mental. ¿Qué nos puedes decir respecto a este tema? ¿Qué está sucediendo en Casa Somos? ¿Cuál es el planteamiento que nos hace la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano para cuidar nuestra salud mental? Bueno, tenemos varios servicios para el cuidado de salud mental. Uno de ellos, y el que me gustaría promocionarlo con fuerza, como digo yo, es teleconsulta, ¿sí? Porque el usuario, la usuaria puede acercarse. Tenemos 8 casas Somos en la ciudad que tienen habilitado un espacio eh, confidencial en donde pueda sentirse tranquila de poder hablar de sus problemas con Ujú, un teléfono y una computadora. El teléfono, desde aquel puede hacer la llamada directa para teleconsulta. Ahí recibe la llamada un psicólogo o una psicóloga y dependiendo el caso, puede generar hasta 10 citas con el mismo profesional. Es decir, esto es importantísimo porque puede tener secuencia, ¿no? Del caso, no es que hoy ya tiene una persona y luego otra, no, va a ser el mismo profesional. Eh, ¿Y cómo llegar a esta atención de teleconsultas? Marcando el 101, opción 9, o al 1-800-510-510, también opción 9, ¿sí? Puede hacerlo desde el teléfono de su uso y marcará o le costará la llamada de inicio, ¿sí? Luego, ya para las subsecuentes, desde el personal de salud del Distrito Metropolitano recibirá un mensaje al correo electrónico o al WhatsApp para su próxima cita, con el día y la hora que va a ser su próxima cita. Y de esta manera, pues, va a haber continuidad. Como requisitos, lo único que se solicita es que tenga disponibilidad de enlace a Internet, WhatsApp y un espacio en donde pueda recibir las llamadas, ¿sí? ujú. Si es que no tiene esas condiciones, si no reúne esas condiciones, están habilitadas Casas Somos para que pueda hacer. Casas Somos San Marcos, por ejemplo, tiene ese servicio. Ya. Okey, ahora, me gustaría si Mm. nos, colaboras mencionando estas otras actividades adicionales para el cuidado de salud mental. Y me quiero referir en particular a las ruedas comunitarias que ustedes están desarrollando. Hemos sido testigos e invitados para mirar ese trabajo con la comunidad, con los vecinos, las vecinas de cada una de las casas Somos, en los cuales está iniciándose este proceso. Cuéntanos de qué se trata las ruedas comunitarias, por favor. Bueno, la rueda comunitaria es un espacio de respeto mucho, mutuo, lo podría decir. Digo, es un espacio que se genera con la población, con la comunidad, en donde se puede compartir con total tranquilidad, porque justamente ahí volvemos a nombrar estas normas del no aquí, ¿no? Aquí no aconsejamos, no juzgamos ni interpretamos. Entonces, como en una horizontalidad trabajamos. Nadie sabe más, todos exponemos cómo nos sentimos en ese momento. Es un expresar de cada persona desde suyo,
sin que esto, el asistir a la rueda comunitaria no significa que va a sentirse presionado a hablar o presionada a hablar. Ahí participa, habla, informa de la situación que esté atravesando, tal vez de forma voluntaria. Sí, de tal manera que la actividad que se desarrolla llega a ser satisfactoria y suelen decirnos muchas usuarias en especial que sienten como un alivio, ¿sí? El poder haber comentado, el haber compartido con otras personas aquella piedrita en el zapato que tenía que le está molestando, ¿no? Así Ujú, lo llamamos aquel malestar psicológico que cada una de las personas podemos tener. sí. Sí, una cosa más. Las ruedas comunitarias se están realizando en Casa Somos, pero no es una exigencia. También estamos acudiendo a otros lugares en donde haya la necesidad. Y entonces, la intención del equipo de salud comunitaria es llegar hacia la población que necesita. Y esa es la intención y así lo estamos haciendo. Esto significa, si te entiendo bien, que si hay alguna comunidad que nos está escuchando, algún dirigente barrial que nos está escuchando ahora mismo, pues bien podría pedirle a la Secretaría de Salud, al equipo de salud comunitaria, que le visiten en su espacio, en su territorio, en su barrio, para llevar a cabo estas ruedas comunitarias que en definitiva, si lo entiendo, así lo expresas y así lo he constatado, son espacios dedicados al cuidado, a la prevención de la calidad de vida de salud mental. Entonces, se puede llevar esto a los espacios de los barrios donde se les pida. Sí, de hecho, estamos ya trabajando así. Las organizaciones, asociaciones, instituciones que se han enterado de este trabajo comunitario que nos encontramos realizando, Ujú, solicitan la intervención. Es importantísimo que se dé a conocer que ahí se identifican aquellos casos que necesitan una atención profesional. Entonces se puede solicitar ya una teleconsulta, por ejemplo, y si encontramos casos un poquito más complejos, podríamos ya hacer una interconsulta, ¿sí? Hacia las unidades de salud, unidades metropolitanas de salud, tanto norte, centro y sur. Entonces, este espacio, esta rueda comunitaria es súper importante porque nos ayuda a captar a aquellas personas que requieran atención psicológica. ¿Sí? muy bien. Además que el espacio nos brinda una tranquilidad, que aquella persona que esté en una fase inicial, lo podamos sobrellevar ahí en las ruedas comunitarias, que por lo general estamos realizando una vez al mes. En Casa Somos San Marcos, por ejemplo, se hizo el 15 de mayo y ahora la próxima se va a realizar el 12 de junio. Ujú. Y, resulta que como tú, hay muchos otros técnicos, psicólogos que siguen y hacen este mismo proceso en los distintos espacios del territorio del Distrito Metropolitano. Por tanto, la ciudadanía prácticamente pudiera asistir, todas las semanas en distintos puntos del Casa Somos para asistir a estas ruedas comunitarias que la invitación que tú nos haces este es el primer contacto que la comunidad puede tener con espacios del cuidado, de la prevención de la salud mental, y a partir de ello, pues, estos programas de psicoeducación que nos has contado, el ciudadano, la ciudadana va a estar favorecido por esta serie de servicios que están dirigidos al cuidado de la salud mental. Vamos cerrando nuestra entrevista, mi querida Sandra, si ustedes nos quiere Bueno, hacer la invitación final pues, sí. escuchamos cuál es su mensaje. Santiago, si me permite un momentito, solamente quería indicar que también se está realizando actividades de descarga emocional en aquellas instituciones que así lo requieran. Sí, entonces es importante también, muchas veces el estrés laboral empieza
a fluir, ¿no? A aparecer como molestias en el cuerpo y es importantísimo controlar a tiempo. Entonces, también, si hay necesidades institucionales, también pueden dirigirse hacia la Secretaría de Salud y solicitar nuestra intervención. Sí, tenemos personal, como lo ha dicho Santiago, tenemos personal de salud mental, estamos en el norte, en el centro y en el sur. Eh, entonces cubrimos todo el distrito metropolitano, porque también está en los valles. Bueno, queremos felicitarle a través tuyo, Sandra, a todo el equipo de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, por supuesto, al alcalde con toda esta iniciativa de trabajar en favor de la calidad de vida de los quiteños, de las quiteñas. Nos has contado una serie de buenas noticias respecto a estos programas de avanzada que tiene el municipio, la Secretaría de Salud, particularmente para proponerle, para acercarle este servicio de salud a la población. Ahí queda la invitación hecha. Esperamos entonces que si usted, ciudadano, ciudadana, amigo, amiga de la ciudad de Quito, requiere la visita de los especialistas de salud mental de la Secretaría del municipio, de la Secretaría de Salud, pues acudan allá. Nosotros desde este espacio informativo, pues queremos dar la oportunidad cada semana que algún miembro de este importante espacio público, este espacio de trabajo público como es la Secretaría de Salud, nos traiga estas noticias, nos ayude en esta psicoeducación que tú nos has comentado, hablando de enfermedades mentales abiertamente, contándole a la población los síntomas, las posibilidades de cura y por sobre todo los servicios de salud que presenta el Distrito Metropolitano. Agradecerte infinitamente tu presencia. Muchísimas gracias. Felicitaciones por esa enorme labor que hacen ustedes y esperamos pues tenerte pronto nuevamente acá en los espacios de Corape Digital TV, pues quisiéramos también hablar de otros temas como son de tu especialidad, estos temas de sexualidad, que también va bien a la población hablar de psicoeducación sexual. Así es que te comprometemos, esperamos, Sandrita, que en un momento nuevamente estés con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Santiago por la oportunidad y con todo gusto programaremos y para poder, yo pienso que aportar con un poquito, con una información básica es importante. Sí, y no descuidemos de aquellas dimensiones tan importantes que muchas veces confundimos en el diario vivir, ¿no? Hablar de sexualidades, hablar de cómo me siento, cómo me comporto, cómo me identifico, eso es hablar de sexualidad. Entonces, justo le decía a Santiago, la sexualidad en el adulto mayor es un tema eh, importante, ¿sí? Y no solamente dedicado para el adulto mayor, sino también para el adulto joven, el adolescente, para que podamos vivirlo, respetarlo y valorar la sexualidad del adulto mayor como se lo merece. Así Queda que planteado ahí el tema. Muchas gracias. Queda planteado el tema y así lo haremos, pues amigos, amigas. Ya tenemos un tema para las siguientes semanas donde vamos a de nuevo a reunirnos con un representante de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano y avanzar en estos programas de psicoeducación. Para ustedes queda expuesto este tema. Esperemos que nos acompañen. Muchísimas gracias. Ahí están nuestros números al pie de pantalla. Si usted desea dejarnos su mensaje, pues una sugerencia, un tema que quisiera que acá lo tratemos encantados. Un abrazo a la distancia, nos vemos entonces el siguiente martes a mediodía. Muchas gracias por su atención.